Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Inmunovo. Arrancamos con un episodio de nuestra serie de inmunología de alto rendimiento, diseñada para que puedan aprender de forma rápida, clara y sin perder tiempo. Hoy hablaremos sobre las células Natural Killer, que como verán son de las más importantes y más letales de nuestro organismo. Y para que no te olvides de estas células, quédate con el número 3. Con este simple número recordarás todo lo que necesitas saber sobre las Natural Killer. Así, entonces dividiremos nuestra información en tres bloques principales. Hablaremos sobre la función, la clasificación y los mecanismos de acción. Para comprender su función, primero debemos recordar que las Natural Killer provienen del linaje linfoide, pero forman parte de la inmunidad innata, y esto es lo que las distingue de los linfocitos T y linfocitos B. En segundo lugar, las Natural Killer cumplen una función citotóxica, es decir, tienen la capacidad de inducir apoptosis en otras células o dicho de otra manera, pueden eliminarlas directamente. Esto lo logran mediante la liberación de gránulos que contienen perforina y granzima. La perforina genera poros en la membrana plasmática y la granzima provoca daños en el ADN, y el resultado es que la célula blanco o la célula que fue atacada por la Natural Killer no puede sobrevivir a este nivel de agresión y termina activando su propia muerte por apoptosis. Este mecanismo es esencial para la eliminación de células cancerosas y células infectadas por virus, y vale la pena memorizarlo ya que con frecuencia aparece en preguntas de examen. Y por último, como tercera función podemos hablar del rol inmunomodulador o regulador de las Natural Killer. Aquí, a diferencia de la citotoxicidad, la actividad de las Natural Killer no depende de los gránulos de perforina y granzima, sino que su función es mediada fundamentalmente por citocinas. Mediante estas moléculas señalizadoras, las Natural Killer ajustan y coordinan la respuesta de otras células del sistema inmune según las necesidades del entorno. Un par de ejemplos ilustran bien este rol. Por un lado, hay una estrecha e interesante relación de cooperación entre Natural Killer y macrófagos, y por otro lado, existe la presencia de una población de Natural Killer uterinas que, por su actividad reguladora, determinan el éxito o fracaso de un embarazo. Y esto lo hacen al generar un ambiente de inmunotolerancia que evita el rechazo de la madre al embrión o feto en desarrollo. En cuanto a la interacción entre las células Natural Killer y los macrófagos, este es el ejemplo clásico de la función inmunorreguladora, y vale la pena memorizarlo porque con frecuencia aparece en evaluaciones. Para empezar, debemos recordar que los macrófagos producen interleucina 12, una de las citocinas más importantes para la activación de las Natural Killer. Estas, en respuesta y de manera recíproca, sintetizan grandes cantidades de interferón gamma, lo cual potencia las funciones efectores del macrófago. Y así podemos ver que de esta forma se establece un exquisito circuito de cooperación y sinergia que resulta en una coestimulación mutua entre ambos tipos celulares. Muy importante que lo recordemos. En cuanto a su clasificación, también podemos organizar a las Natural Killers siguiendo tres criterios principales: por su fenotipo, por su función y un grupo misceláneo de otras células Natural Killer. En este último grupo se incluyen a las Natural Killer uterinas, de las que ya comentamos anteriormente, y las células NKT, y aunque son igualmente relevantes, no profundizaremos en ellas porque su estudio excede los objetivos de este video, aunque merece al menos una mención. Antes de hablar de la clasificación por su fenotipo, es necesario definir lo que son los marcadores de membrana. Este término corresponde a proteínas ubicadas en la superficie de distintas células y suelen identificarse con las siglas CD seguidas de un número. En el caso de las células Natural Killer, por fortuna, solo necesitamos reconocer a dos: CD56 y CD16. Así, la identidad de cada subpoblación de Natural Killer dependerá de la cantidad relativa y la proporción en que estos dos marcadores se expresan en su membrana. Por ejemplo, en la imagen que observamos se aprecia una marcada expresión de CD56, mientras que los niveles de CD16 son reducidos. En la literatura, este patrón se describe como CD56 bright o high y CD16 dim o low. Y de hecho, esta configuración de marcadores corresponde a las Natural Killer de función reguladora, de las que hemos venido hablando. Sin embargo, este fenotipo constituye una fracción minoritaria, ya que representan aproximadamente el 10% del total de las Natural Killer. Por otro lado, existe la combinación opuesta: una mayor expresión de CD16 acompañada de niveles más bajos de CD56. Esta proporción identifica a las Natural Killer citotóxicas, que como se muestra en la imagen llevan a cabo su función mediante la liberación de gránulos de perforina y granzima, las cuales además, como pueden ver, en este fenotipo se encuentran en mayor cantidad. Estas células constituyen la mayor cantidad de población de Natural Killer, alrededor del 90%, y serán el foco del resto de este video. De esta manera,
Los mecanismos mediante los cuales las natural killer ejercen su citotoxicidad también pueden agruparse en tres categorías principales. Tenemos a los receptores KIR inhibidores que reconocen moléculas de MHC1 y bloquean la activación de la natural killer, receptores FCR que detectan anticuerpos unidos a células infectadas o transformadas dando lugar a la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, y receptores activadores CAR que reconocen ligandos asociados al estrés celular y desencadenan la activación de la natural killer. Vamos a empezar por los receptores KIR, porque representan la vía principal de activación de las natural killer y porque suelen generar un poco de confusión. Pero no se preocupen que en este video te lo explicamos en sencillos pasos. Primero, es fundamental saber que los receptores KIR están presentes en las células natural killer y tienen función inhibidora. Segundo, sus ligandos, las moléculas de MHC1, se expresan en prácticamente todas las células nucleadas en condiciones normales. Cuando ocurre la interacción entre KIR y MHC1, el punto clave es que la cantidad de MHC1 presente en la célula blanco definirá si la natural killer se activa o no. Por ejemplo, en esta imagen observamos que los receptores KIR interactúan con un abundante número de moléculas de MHC. Este activa los receptores que a su vez con su actividad inhibidora frenan a la natural killer e impiden su activación. Y tiene todo el sentido del mundo. Si decimos que una célula sana expresa altos niveles de MHC1, lo último que queremos es que una natural killer la ataque innecesariamente. Por el contrario, cuando una célula nucleada reduce o pierde la expresión de MHC1, algo que ocurre con frecuencia en infecciones virales como las producidas por herpes virus, así como en diversos tipos de cáncer, los receptores KIR dejan de recibir su señal. Al desaparecer esta señal inhibidora, la natural killer queda sin freno, se activa y procede a inducir apoptosis en la célula infectada mediante la liberación de los gránulos de perforina y granzima de los que hablamos anteriormente. Para esquematizar mejor esta idea, podemos imaginar la relación entre MHC1 y las natural killer como una balanza, en la que la cantidad de MHC1 determinada por los receptores KIR es el factor decisivo. De este modo, cuanto mayor es la expresión de MHC1, menor será la activación de las natural killer. Y por el contrario, cuando los niveles de MHC1 disminuyen, la activación de las natural killer aumenta. En otras palabras, se trata de una relación inversamente proporcional. Ahora, pasemos a la segunda vía de activación de las natural killer, la citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Este mecanismo se basa en receptores activadores FCR, que como su nombre lo indica, reconocen la porción constante FC de anticuerpos IgG. Estos anticuerpos fueron previamente unidos a células transformadas o a patógenos, incluyendo bacterias. Y aprovecho aquí para recalcar algo importante. Sí, las natural killer pueden eliminar bacterias, pero lo hacen únicamente mediante este proceso de opsonización. Volviendo al receptor, hay un detalle interesante que seguramente varios ya habrán notado. El FCR tiene otros dos nombres. De forma más específica se denomina FC gamma R3, donde gamma indica que reconoce anticuerpos de tipo IgG. Además, este mismo receptor corresponde al marcador CD16, del que hablábamos cuando vimos la clasificación fenotípica. Y ahora, al conectar todo, cobra perfecto sentido. A mayor expresión de CD16, mayor capacidad de activación mediada por anticuerpos y, por lo tanto, mayor actividad citotóxica, justo como lo describimos en su perfil funcional. Analicemos este mecanismo con un ejemplo. En la imagen observamos una bacteria que ha sido opsonizada por anticuerpos IgG producidos previamente por nuestro sistema inmune. Es importante recordar que la porción Fc o región constante del anticuerpo es el fragmento terminal que queda expuesto mientras el anticuerpo se fija a la bacteria. Esa es precisamente la estructura que reconoce el receptor FCR o CD16 presente en la natural killer. Ahora, cuando finalmente ocurre la interacción entre el receptor y el ligando, la natural killer se activa y procede a eliminar el patógeno utilizando sus mecanismos de citotoxicidad. Por último, encontramos los receptores CAR, que son receptores activadores encargados de reconocer moléculas asociadas al estrés celular, las cuales aparecen en contextos como la carcinogénesis o las infecciones virales. El punto esencial aquí es que el receptor más representativo de este grupo es NKG2D, pero este no puede activar por sí solo a la natural killer, necesita actuar junto a una proteína adaptadora llamada DAP10. Y es este binomio, NKG2D junto con DAM10, el que desencadena la activación de la natural killer en respuesta a ligandos de estrés como MIC-A, MIC-B y ULBP. De forma sencilla, podemos decir que NKG2D detecta la señal, mientras que DAP10 se encarga de iniciar las cascadas de señalización
que permiten activar a la natural killer y llevarla a destruir a la célula dañada. Yo suelo recordar esta interacción de la siguiente manera. El 2 en NKG2D me sirve para pensar en dos elementos trabajando juntos, y la D final me hace asociarla directamente con DAP10, la proteína adaptadora indispensable para su activación. Y así hemos revisado nuestros tres mecanismos de activación de citotoxicidad de las natural killer. No obstante, es crucial resaltar en este punto que este proceso como tal es muy dinámico y que la decisión final de activar o no a la natural killer depende de la interacción entre todos estos receptores, en función del contexto celular. Recordemos que los gránulos de granzima y perforina son extremadamente tóxicos y por lo tanto deben liberarse únicamente cuando la situación realmente lo amerite. Podemos resumir todo lo visto en este video respondiendo tres preguntas clave. ¿Qué son las natural killer? Son células linfoides que forman parte del sistema inmune innato. ¿Qué hacen? Desempeñan funciones de inmunomodulación y citotoxicidad. ¿Cómo lo hacen? En su papel regulador actúan mediante citocinas, como en el ejemplo de la cooperación entre natural killer y macrófagos, y en su función citotóxica utilizan la liberación de gránulos con perforina y granzimas guiadas por los tres mecanismos de activación, los receptores KIR, FCR y CAR. Para cerrar, les dejamos con dos preguntas para que puedan responderlas en los comentarios. ¿Puede una natural killer destruir a otra natural killer? ¿Y existe alguna enfermedad que resulte del mal funcionamiento de las natural killer? Para esta última les invito a analizar ambos escenarios, cuando las natural killer no funcionan y cuando funcionan de manera inapropiada. Y eso ha sido todo por hoy. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos episodios. También te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Inmunovo, donde compartiremos más explicaciones, resúmenes y material de alto rendimiento. Déjanos en los comentarios tus respuestas a las preguntas del final, así como los temas que te gustaría que profundicemos en futuros videos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio.